Bueno, esta noche hay un pasaje que hace parte de uno de los libros de la Biblia que a mí más me gustan. Y este es el libro de Ruth. Yo quiero que leamos, que vayamos al capítulo 1 de Ruth. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer en el libro de Ruth el capítulo 1, el versículo 15 y el versículo 18. Dice de esta manera: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La historia de Ruth es una historia fabulosa, es una historia que usted empieza a leerla, y yo le invito a que lea el libro de Ruth. Es un libro cortico, pero que atrapa, parece una novela realmente. Y leía acerca del libro de Ruth que cuando Benjamin Franklin estuvo al frente de los Estados Unidos, antes de estar en un cargo público muy representativo, Benjamin Franklin fue embajador de Estados Unidos en Francia. Y leía que asistía ocasionalmente a una reunión que llamaban el Club de los Infieles. Y en el Club de los Infieles hacían tertulias cada semana. Y entonces Franklin iba a esas reuniones. Y la condición era que cada semana uno de los asistentes, que eran personas muy prestantes allí, tenía que contar una historia de amor. Y se llegó el momento en el que a Benjamin Franklin le tocó contar la historia. Y entonces se fue para su casa, y una de las normas del Club de los Infieles era no tener nada que ver con la religión o con la Biblia. Y Benjamin Franklin leía la Biblia. Y entonces se fue para su casa y recordó que había una hermosa historia de amor en la Biblia, que era la historia de Ruth. Y entonces fue a su oficina, entró a su oficina, tomó la Biblia, abrió la Biblia y empezó a leer la historia de Ruth, y se enamoró de la historia y dijo: esta es la historia que yo tengo que contar esta semana en el Club de los Infieles. Y se llegó el momento y la hora de la reunión, y estuvo allí en aquel lugar, y Benjamín empezó a relatar la historia. Y entonces empezó a contar cómo Ruth llegó al hogar de Noemí, y usted quizá no conozca la historia, o quizás sí, si no la conoce, no se la voy a contar para que la lea en su casa, pero es hermosa. Y encontró como una mujer de una nacionalidad diferente, por causa de un amor, llegó a los pies de Jesús. Y entonces él empezó a relatar la historia, y los asistentes a la tertulia estaban atónitos, enamorados de la historia y de la forma como Franklin transmitía lo que los pasajes de este libro dicen. Y al terminar, todos aplaudieron de una manera sorprendente, lo felicitaron y le preguntaron: bueno, ¿y usted de dónde sacó esa historia tan sorprendente que ha tocado nuestro corazón? Y en medio de todos los que estaban en aquel lugar, Franklin dijo: es una historia de la Biblia. Y Ruth fue una mujer que se constituyó
en una de las antepasadas del linaje de Jesucristo. Y leía que este pasaje, que esta situación sirvió para que muchos de los que hacían parte del club de los infieles empezaran a leer la Biblia, y muchos de aquellos conocieron después de esta historia a Jesucristo. Creo que es una anécdota que me gusta. Y leía a algunos comentaristas, y los comentaristas dicen, algunos dicen, ¿cómo es posible que le pusieron al libro Ruth nomás? Usted va al capítulo 1 y dice Ruth, no dice más. Y uno mira ese pasaje, ese libro, y no parece tan atractivo, ¿cierto? Y los comentaristas dicen, quizá le hubieran podido poner, por ejemplo, crónicas de las decisiones acertadas, otro nombre. Y es porque en este pasaje encontramos que Ruth tomó una decisión significativa para toda su vida. Y de eso es que yo quiero compartirle esta noche. Ruth tomó una decisión radical y Ruth lo dejó todo por Dios. Mire lo que dice este pasaje que está en Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, el versículo 26. Dice de esta forma. Bueno, el 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ruth era de nacionalidad moabita, una nación totalmente contraria a la nación judía que adoraba al Dios verdadero. Ruth era de una nación idólatra y pecadora. Y conoció a Noemí y a Elimelech y a sus hijos, y se casó con uno de ellos y renunció a todo. Y leía que era probable que Ruth perteneciera a la familia real de Moab. Yo no sé cómo Ruth, quizá la madre de Ruth, cuando se cuadró con ese muchacho, le dijo, venga mi hija, pero usted es de la realeza, ¿cómo se va a ir allá a una casita de invasión de una familia judía que no tiene que darle a estar allá metida con esta gente, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención que Ruth fue formada en el hogar de Noemí. Y el pasaje que leemos en esta noche es el momento en el que Noemí tiene que volver a su tierra porque su esposo y sus hijos han muerto, y Ruth entonces ha enviudado. Y está Orfa y Ruth, que son las nueras de Noemí, y Noemí le dice a ella, le dice, bueno, mis queridas, yo me vuelvo para Belén, para Israel, para mi tierra. Ustedes vuélvanse a su tierra, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a todo lo que ustedes han tenido, porque yo no tengo nada que darles. Dice el pasaje que Orfa se devolvió, pero Ruth se decidió por ir con Noemí, no por lo que era Noemí, sino porque Noemí adoraba al Dios verdadero. Y aquí el pasaje que leemos de Lucas, Jesús dice, mire, usted tiene que dejar padre, madre, hijos, y no quiere decir que se vaya, vuelva, no. Se refiere a que tenemos que renunciar a cosas significativas si queremos seguir a Jesús. Usted tiene que renunciar al alcohol, a las drogas, a las relaciones ilícitas, a la mentira, al hurto, al ser deshonesto, a todas estas cosas que la Biblia condena, que llevan al infierno, por seguir al Dios verdadero. Y en la historia de Ruth, yo encuentro que esa decisión que Ruth tomó de seguir al Dios verdadero y renunciar a todo lo que tenía, obedece por el amor que Noemí, su suegra, le mostró. Bueno, creo que Noemí nunca pudo decir lo que dice el común de la sociedad acerca de las suegras. Pues Noemí tenía una gran suegra,
¿cierto? Y yo personalmente no considero que las suegras sean malas. Mi mamá como suegra no es tan mala, no es mala, ¿cierto? Y, y la mamá de mi esposa, pues, es buena suegra. A mí yo la considero que es buena suegra, no he tenido ningún problema con ella. Y Noemí era la mejor de las suegras. Y mire que Noemí marcó el corazón de Ruth, influenció el corazón de Ruth. Noemí la influenció, existía una influencia de compañerismo. En el versículo 4 del capítulo 1 de Ruth que estamos estudiando, mire lo que dice. El versículo 4 dice: los cuales tomaron por sí mujeres, está hablando de los hijos de Noemí, mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. En este momento de la historia, Ruth y Noemí tienen 10 años de compañerismo, de conocerse. La convivencia que Noemí tenía con Ruth le mostró a Dios. Mire, existía una influencia de admiración. El testimonio que Noemí tenía influenció a Ruth. Noemí se levantaba muy temprano en la mañana, como lo hacemos muchos de los seguidores de Cristo, y oramos. Yo les presento mi lugar de oración, es este o una mecedora. Y Noemí se levantaba todas las mañanas a las 4 de la mañana y se sentaba en la sala de su casa o en la mecedora y oraba. Y en el cuarto de enseguida, entonces estaba Ruth y escuchaba a Noemí cómo oraba. Y luego eran las 6 y se levantaba Ruth a ayudar a hacer los quehaceres de la casa y encontraba que Noemí estaba sentada en el comedor de la mesa cuando aún no se habían levantado todos, estudiando la Biblia. Y eso lo vivió y lo vio por 10 años. Y quizá todos se iban de paseo y Noemí se quedaba en la casa, y cuando regresaban, Ruth encontraba que Noemí estaba arrodillada en su cama orando a Dios. Y entonces ella fue influenciada por esta comunión que Noemí tenía con Dios. Cuando conoció a Noemí, mire, conoció por primera vez una familia que adoraba al Dios verdadero. Ruth venía de una cultura en la que adoraban a muchos dioses, a muchos ídolos, a muchas imágenes. La Biblia es clara en el mandamiento cuando dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza. La Biblia considera que las imágenes, ni por adoración ni por semejanza, son tolerables delante de Dios. Y el mandamiento es claro, en Éxodo 20 está: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y bueno, la Biblia habla mucho acerca de esto y pudiéramos hacer un estudio muy profundo con relación a la idolatría. Y Ruth estaba enseñada, en su casa habían imágenes de muchos dioses, y luego llegó a la casa de Noemí y encontró que no había ni una sola imagen, y que no había ningún altar, y que lo único que hacían era leer la Biblia y orar, y comunicarse con Dios de una manera tan simple y sencilla. Y entonces ella empezó a ser influenciada por esto, empezó a ver cómo ellos adoraban a un Dios que era verdadero, un Dios que no era de metal, de bronce, de hierro, de madera, de yeso, sino era un Dios a quien adoraban y que vivía. Y empezó a ser discipulada por Ruth, empezó a ser instruida de acuerdo a la palabra. Entonces Ruth cometía un error y Noemí hacía lo que el apóstol Pablo recomendó, que las ancianas eduquen a las mujeres más jóvenes, ¿cierto? Y Ruth cometía un error y entonces la anciana Noemí la llamaba y le decía: mi hija, no cometa esos errores. Mire, la Biblia dice que... Y empezaba a formarla. Esto fue un amor de compañerismo. El amor provocó que Ruth conociera de Dios. Ahora,
Noemí por 10 años había servido a Ruth, había educado a Ruth, la había edificado. Pero ahora Noemí no tenía nada, sus hijos se habían muerto, su esposo se había muerto, no tenía trabajo, estaba en una nación extraña, estaba fuera de la voluntad de Dios porque Dios nunca quiso que Noemí abandonara su tierra. Y entonces decide volver a Belén, que es su tierra de origen. Y ahora Ruth tiene la oportunidad de retribuir todo ese amor y formación que Noemí entregó. Allá era el tiempo para servir a Noemí. Y temía separarse de Noemí. Ruth aprendió en 10 años lo que quizá no aprendió en 20 con su mamá. Aprendió con Noemí en 10 años lo que quizá no aprendió en 20 años o 30 con su mamá. Número 2. Esta decisión de Ruth le costó pruebas. Ruth está diciéndole: no, Noemí, no me diga que me vaya, porque donde usted vaya yo voy a ir, donde usted viva yo voy a vivir. Es más, donde usted se muera a mí me van a tener que sepultar, y el Dios que usted adore, yo lo voy a adorar. Vaya qué resolución tan fuerte la de Ruth. Pero llegó el momento en el que esa decisión de Ruth empezó a ser probada por la pobreza y el dolor de Noemí. El pasaje, el capítulo número 1 que usted tiene de tarea leer en su casa, muestra que Malón, Kelión y Elimelech, que eran el esposo y los hijos de Noemí, murieron. Así que Noemí estaba sumida en una situación de pobreza, era una viuda pobre, pero además estaba sumida en el dolor por la pérdida de sus parientes, de sus amados hijos y de su esposo. Y Ruth, estaba viendo esa situación. Ruth estaba viendo cómo la mujer que la había fortalecido por 10 años ahora estaba sumida en el dolor. Ruth fue probada cuando Noemí le pidió que considerara el costo de lo que significaba no volver a su tierra ni irse. Para las mujeres de la época era una tragedia no casarse y una tragedia mayor no tener hijos. La Biblia no dice que Ruth tuvo hijos de este esposo. Y Noemí le está diciendo a Ruth: mijita, si usted se va a venir conmigo, quizá usted no se vuelva a casar, porque yo no tengo más hijos. El pasaje más adelante dice: yo no tengo más hijos, y si los tuviere, ustedes no esperarían a que crecieran para casarse con ellos. Y Ruth está siendo probada por esto, y Ruth está diciendo: vaya, complicado. La honra de la mujer en aquella época era el casarse y tener hijos. Hoy es diferente. Y esa honra estaba siendo perdiéndose para Ruth. Ruth fue probada también por la aparente frialdad de alguien en quien ella confiaba. La mujer que le había enseñado la palabra, que había edificado, ahora le está diciendo: no, mijita, ¿sabe qué? Devuélvase para su tierra, váyase, busque a su mamá, busque a sus dioses, yo me voy a ir de aquí y abrámonos las dos. Y entonces Noemí le replantea que regrese a su tierra y a su religión. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de encontrarse sirviendo al Dios verdadero, Noemí le dice a Ruth: no, devuélvase a su tierra y a su religión? Creo que esta es una buena prueba para comprobar la conversión de Ruth. Y Ruth le dijo: no, señora, yo no me voy a volver a mis dioses, ni a mis ídolos, ni a mis imágenes, porque yo ahora he conocido al Dios verdadero, al Dios que vive para siempre, que ese es su Dios, y su Dios ahora es mi Dios, y donde usted vaya a adorar a ese Dios, yo voy a ir. Esta es una buena prueba para comprobar la conversión. Mire, pensaba en Pedro. Pedro, que cometió tantos errores y que negó al Señor, pero vio a Judas irse, vio a Judas cómo negaba al Señor, vio a Judas cómo murió, ¿cierto? El amigo con el que, uno de los compañeros de trabajo con los que estuvo por 3 años y medio sirviendo, ahora veía cómo no permanecía sino se iba
se iba atrás. Y hay otras situaciones en la palabra. Pablo vio irse a Demas, ¿cierto? Ruth además fue probada por la cuñada. Su cuñada dijo así, bueno, suegrita, pues si las cosas son así y usted no tiene ni dónde caerse muerta, perdóneme la expresión, pues yo me voy porque yo no voy a sufrir. Y Ruth estaba mirando eso. Quizá hubiera podido decir, sí, esta mujer tiene la razón. Pero también fue probada por el silencio de Noemí. Aquí en el versículo 15 dice, y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y luego en el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí se quedó callada. Y Ruth estaba esperando que esta mujer dijera algo y no decía nada, no le salía una palabra de la boca. Y estaba allí siendo probada. Pero mire que yo encuentro que aquí, en medio de esta situación, porque es que no solamente Noemí está sufriendo un dolor, sino Ruth porque se murió su esposo, Ruth no se queja. Ruth no dice, oiga, sí, Noemí, pobrecitas nosotras, qué sufridas nosotras. Ruth no dice nada. Ruth dice, yo voy a seguirla donde usted vaya, yo voy a adorar al Dios que usted me ha enseñado que tengo que adorar. Aparece la situación de Habacuc en medio de una plaza y una ciudad desierta por los destrozos de las invasiones de aquel tiempo. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no haya ganados, aunque no haya cultivos, aunque aquí la economía es un desastre, yo voy a seguir a Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Número 3, la decisión de Ruth determinó poner la mirada en Dios. Mire, Dios fue la posición preferida de Ruth. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo escribe en Colosenses estas palabras y dice, si ahora tenemos una nueva vida, si ahora seguimos al Señor, si ahora conocemos, no pongamos la mira en las cosas de esta tierra, pongamos la mira en las cosas de arriba. No nos ocupemos de los afanes de la vida, no nos ocupemos de los dolores de la vida. Pensemos en la eternidad con Cristo. Y ese fue el pensamiento de Ruth. Mira, aquí en el versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí está reflejada la posesión de Ruth. Tu Dios, Noemí, va a ser mi Dios, el Dios de Ruth. Y el planteamiento de Noemí yo creo que confrontó a Ruth, ¿cierto? ¿Cómo es posible que la mujer que la había formado, que la había educado, ahora le está diciendo, no, váyase, no siga mi Dios? Noemí fue egoísta. Mire, ¿cómo le dice Noemí a la mujer que le había evangelizado? No, es que ya no siga mi Dios. Aunque Noemí sí lo iba a seguir siguiendo, continuar siguiendo. Pero aquí en este momento Dios fue el único instructor de Ruth. Ruth había aprendido las lecciones de la Biblia. Y aunque no había leído a Pedro y a Santiago, sabía que la prueba era inevitable y tenía que vivirla. Y que era para la formación propia. Noemí puso todo para que Ruth se fuera, pero Ruth había sido formada y conocía que Dios era el Dios verdadero. Dios era la única esperanza y el único sostén de Ruth. Mire, el pasaje dice que no había familia para ella. Noemí no era una garantía de familia. Escúcheme esta ilustración que voy a dar. Pero Ruth y Noemí se convirtieron en algo así como nuestros hermanos venezolanos, que salen de su país, quizás sin rumbo y sin dirección, sin nada de economía, sin una garantía de vivienda, sin una garantía de alimentación. Y quizás llegan a un lugar a empezar su vida desde cero. Eso era lo que iba a hacer Ruth y Noemí, teniendo la oportunidad Ruth de volver al reino
y rehacer su vida real. Pero a Ruth no le importó esto. Número 4, la decisión de Ruth hace que nosotros aprendamos a escoger gente de Dios. Mire, la Biblia enseña en Jeremías que maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre nos puede defraudar. Porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Porque tan humano soy yo como usted que puedo defraudarle. Pero aunque Ruth estaba siendo defraudada por Noemí, Ruth sabía que Noemí en el fondo era una mujer de Dios. Y entonces escogió identificarse con ella. Y empezó a decir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Mejor dicho, suegrita, hasta donde usted muera en la tumba, ahí al ladito yo quiero que hagan el hueco para mí. Y me entierren. Se empezó a identificar con Noemí porque Noemí se identificaba con Ruth. Quizá usted tenga amigos, personas conocidas que amen a Dios, que amen la palabra, que tengan una relación con Dios y usted quiera empezar a identificarse con ellos. Esto es una bendición de Dios a su vida. No coloque su confianza en estas personas, coloque su confianza en Dios, pero identifíquese con la piedad de estas personas como lo hizo Ruth. Y Ruth se decidió por Noemí sin esperar nada a cambio. Mire que aquí los intereses de Ruth son 0%. Ruth quizá nunca había ido a Belén y ahora va detrás de una anciana, viuda, pobre, que no tiene esperanza, caminando, cargando una maleta, sin saber qué va a hacer y qué va a llegar, pero convencida de que su alma estaba preparada para llegar al reino de Dios, porque había conocido al Dios verdadero. Ahora se estaba identificando con una persona que caminaba en busca de Dios. Mire, aquí hay una enseñanza profunda, y es que quizá nosotros nos identificamos no con Dios, sino con nuestra tradición. Quizá nosotros nos identificamos no con la palabra, sino con lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y estamos identificándonos de la manera incorrecta, porque la tradición no nos salva, porque la religión no nos salva, porque quizá lo que nos enseñaron nuestros antepasados no es lo correcto. Tenemos que identificarnos con la palabra, con la Biblia, con Dios, porque la Biblia enseña cosas diferentes a lo que enseña la religión, a lo que enseña la tradición, a lo que enseñaron quizá muchos de nuestros abuelos. Y la mentalidad de Ruth, usted que va a leer este pasaje, te va a dar cuenta que la mentalidad de Ruth fue renovada, fue cambiada. Romanos 12, el capítulo 12 dice que nuestro entendimiento sea renovado. Tenemos que cambiar la manera de pensar si queremos ser seguidores de Jesús. Leíamos al comienzo que Jesús le dijo, usted tiene que tomar su cruz y seguirme. Es decir, tiene que dejar aquellas cosas. Lo que dejó Ruth, su familia, sus dioses, sus tradiciones, su cultura, todo aquello que sabía que se constituía en un impedimento para seguir a Jesús. Y yo esta noche quiero decirle que Ruth fue recompensada de una manera única. Y cuando nosotros nos decidimos seguir a Dios, hay una recompensa terrenal y eternal. Lea el pasaje y usted va a encontrar que Ruth se casó nuevamente con uno del mismo linaje de su esposo, y que después se convirtió en la bisabuela, si no estoy mal, del rey David. Y luego Jesús pertenece al linaje de David. Por eso el ciego le decía,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eran de la misma línea genealógica. Es decir, que Ruth, siendo pecadora, siendo moabita, pero arrepentida, se convirtió en la recontra tatarabuela de Jesucristo. No sé si quizá para nosotros esto no tenga un significado muy fuerte, pero para los judíos la línea genealógica, la historia genealógica tiene un fuerte significado. Y cuando se hablaba de Jesucristo, se hablaba del rey David. Y cuando se hablaba del rey David, se hablaba de Ruth, la moabita. Una mujer que no había sido judía, pero que por la misericordia de Dios y por las fuertes decisiones de su corazón, en dejar el pecado, en dejar la idolatría, en dejar las tradiciones, ahora se convertía en una de las antepasadas del Mesías, que vino a esta tierra a morir en una cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí. La recompensa cuando seguimos al Señor es la vida eterna, porque Jesús vino a este mundo para darnos vida eterna. Él murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche quizá usted sea de los que se congregan en una iglesia, pero quizá no. Y cuando nosotros con mi esposa decidimos hacer una transmisión aquí en nuestra casa y no en la iglesia los martes, lo hicimos porque normalmente los martes o los jueves en diferentes casas nos reuníamos con nuestros vecinos y amigos a estudiar la palabra. Y este es un espacio más familiar que el estar en la iglesia. Y no queríamos perder este espacio y este momento, aunque nos encontremos en cuarentena. Esto que nosotros hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios, pero también porque les amamos a ustedes. Porque sabemos que la palabra de Dios cambia el corazón de las personas y que cuando Cristo llega al corazón de las personas, satisface las necesidades de las personas. Yo no le digo esta noche que si usted recibe a Cristo en su corazón y le hace su Señor y Salvador, todos los problemas van a desaparecer. Eso es una gran mentira. Pero sí le digo que aunque vengan las pruebas y las dificultades, Dios va a estar con usted y no va a permitir que sea probado más de lo que puede resistir. Noemí y Ruth fueron probadas, pero fueron fieles a Dios. Y yo le invito a que esta noche su decisión sea como la decisión de Ruth, una decisión por Cristo, por cambiar su manera de vivir, aunque haya un costo, aunque tenga que cargar su cruz, como dice Jesucristo, y dejar todo lo que se constituye un impedimento. Y dejar de adorar a Dios es falso, dejar de renunciar al pecado, renunciar a todo lo que nos aleja de Dios, cambiar su vida, renovar su mente y seguir al Dios verdadero. Señor, esta noche nosotros te agradecemos con todo nuestro corazón.